Hola mi gente querida, recordada, extrañada por todos estos días. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí en línea con su servidor. Seguimos en nuestro afán de reflexionar sobre el tema de la evangelización. ¿Sí? Ya hemos visto varios capítulos en torno a esto. Vamos a dedicar los siguientes minutos también a esta parte. Solamente que nos vamos a dedicar a reflexionar en torno a los requerimientos que nosotros necesitamos para hacer esto. ¿Sí? Mira, estudiar la vida de Jesucristo es toda una maravilla. Es toda una gran gestión que nosotros tenemos que hacer de tal forma que se le extracta cualquier cantidad de educación, mirando palmo a palmo cada uno de los movimientos que Jesús hizo para estar con nosotros. ¿Sí? Nosotros podemos concluir tanta realeza, tanta gloria, tanto esplendor, ¿sí? Todo lo que el Señor traía como el Rey de Reyes, tantos atributos, ¿sí? Tanto amor por el hombre. Mire, tanta majestuosidad, pero también tanto amor por el hombre. Un hombre que le había traicionado en el huerto del Edén. Un hombre que se olvidó de Dios. Un hombre que fue indiferente a Dios durante toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Pero tanto amor para rescatar a ese hombre de nuevo, para sacarlo de esa maraña en que se encuentra. ¿Sí? Tanto amor para salvarlo, para pagar por él, ¿sí? Las faltas que había cometido este hombre. ¿Sí? Dios veía en cada persona, Jesús veía en cada persona a alguien que él había confeccionado. Le había dado por amor una libre albedrío. Le dio semejanza. Todos esos atributos tan lindos, tan hermosos de Dios, se los concedió al hombre para que le adorara. ¿Sí? A ese hombre era que él veía. Por ese hombre es que él venía a esta tierra para salvarlo. ¿Sí? Porque también vio que ese hombre era preso del pecado, un hombre caído. Pero con todo, Dios quería rescatarlo para sí. Era el Señor Jesucristo. Ahora, esa función de salvar al hombre lo hizo con la ayuda y la hace con la ayuda del mismo hombre para que su fe vaya fortaleciéndose. ¿Sí? Entonces, como ahí es donde estamos, ¿sí? Él, digamos que necesita de ese hombre para difundir su mensaje de salvación a todos los rincones del mundo. Entonces, ese hombre había que prepararlo. Y esa preparación el Señor la empezó con el hombre allá, dando su ejemplo. ¿Qué dirían los discípulos? ¿Qué camino tomo para ir a evangelizar? ¿Cuál ha de ser entonces mi actitud? Y Jesús les dijo, yo te digo la verdad, te conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ti, pero si me voy, te lo enviaré. Juan 16:7. Fíjese, aquí aparece un nuevo elemento, y ese elemento es el Consolador. Ese nuevo elemento es Él mismo representado ya en espíritu con nosotros. De tal forma que cuando Él estaba con nosotros, estaba en cuerpo, alma y espíritu. Pero si estaba en Jerusalén, no podía estar al mismo tiempo en Capernaum, en Tiro, en Samaria. No podía estarlo, porque era materia, era cuerpo. Pero ya como consolador, la tercera persona de la Trinidad, como consolador, como espíritu, puede estar al mismo tiempo en todas partes. Es el don de la ubicuidad, ¿sí? La omnipresencia. Yo te digo la verdad, te conviene que yo me vaya. Esa es la razón por la cual había esa conveniencia de que Jesús fuese quitado como cuerpo para que estuviera aquí con nosotros como espíritu. Si no me voy, el Consolador no vendrá a ti. Pero si me voy, te lo envío. Juan 16.
Entonces, ya tenemos al hombre, ¿sí?, en capacidad de infundir el evangelio a las demás personas. Jesús instruyó a sus discípulos para que difundieran su palabra por toda parte, por todos los rincones. Y notemos que lo vimos en la clase anterior. Jesús les dijo, empiecen ¿dónde? ¿Dónde estás? Empiece por su familia, luego pase a las demás familias, luego pasa a su vecindario, a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio, ¿sí? Entonces, vamos a ver en el mapa aquí, ¿sí?, donde está, ¿sí?, aquí donde está la punta de la flecha, esta es la región de Judea, donde está Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Efraín, Emaús, Jope, ¿cierto? Masada, ¿sí? Y tenía que ir hasta Galilea. Ahí son más o menos unas 190 kilómetros que tenían que recorrer ellos, y a pie o el lomo de mula, ¿sí?, de asno, ¿sí? Entonces, vamos a predicar el evangelio, vamos, yo les doy el ejemplo, ¿sí? Y los discípulos salieron con él. Pero cuando iban en mitad de camino, ¿sí?, desvió su camino. A ver, generalmente esa travesía desde Jerusalén hasta Galilea la hacían por la margen derecha, o sea, por la margen oriental del río Jordán, ¿sí? ¿Para qué? ¿Con qué razón? Para evitar pasar por Samaria. Samaria estaba en la mitad entre Galilea y Judá, ¿sí? Y con Samaria no había buenas relaciones. ¿Por qué no había buenas relaciones? Porque Samaria, que era parte del reinado de Israel, ¿cierto? O sea, hermanos de los judíos, ¿sí? Pero los samarios se habían aliado con los sirios, con los asirios, y ellos adoraban dioses de esas dos naciones, de los asirios y los sirios. Entonces, eso era una mezcla, porque ellos tenían el concepto de la palabra, del Torá, de la ley de Moisés, porque ellos eran de allí, y allí fue donde precisamente todos estos campos fueron recorridos por Moisés con la palabra, y de ahí en adelante todas las personas tenían que ver con la ley de Moisés, con la ley de Dios, ¿sí? Entonces, pero ellos estaban abstraídos por las adoraciones a los dioses paganos, dioses ajenos, ¿sí? Entonces era una mezcla, por lo cual los judíos no querían tener relaciones con ellos, ¿sí? Ellos tenían su centro de adoración, los judíos tenían su centro de adoración en Jerusalén, pero lo de los samarios era una mezcla, una mezcolanza que no los llevaba a ninguna parte. Cuando Jesús les dio el ejemplo de ir a predicar en todas las partes, ¿cierto?, iban hasta Galilea, pero a mitad del camino desvió su caminar y se internó por Samaria. Ustedes se imaginan la sorpresa para los discípulos cuando vieron que él enfiló baterías hacia Samaria, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Y Jesús prosiguió en su caminar, ¿sí? Y luego se sienta a reposar en una fuente. Ya conocemos esa historia con la mujer samaritana, ¿sí? Fíjense que aquí hubo una actitud, ¿sí? Aquí había pasado algo. En primer lugar, el Espíritu Santo, del cual ya habíamos hablado, ¿sí?, comenzaba su obra aquí, ¿cierto? Aunque él mismo era el mismo Dios, ¿cierto?, pero se inclinó a entrar a Samaria porque ya había él previsto a una persona que le iba a recibir ese mensaje, y era una mujer que iba a llegar hasta la fuente de agua donde él iba a reposar, y se entabla entre ellos una conversación, y la señora tiene un grado de receptividad de esa palabra, y recibe esa palabra, ¿sí?, y ella quedó sorprendida, fue transformada, el Dios mismo le estuvo hablando frente a frente. Luego ella se va, corre a donde sus amigos, sus amigotes, porque ella era una mujer de mala reputación, era despreciada, ¿sí?, y mucho más pues por los judíos que iban ahí con Jesús. Entonces, y ella les habla acerca del Mesías prometido. Fíjense que ellos sabían quién era el Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Ellos conocían todo esto. Oyó hablar de Jesús y alcanzó fe, ¿cierto? Oyó hablar de la palabra, ¿sí?, y su grado de convicción se acrecentó. Entonces, esa fue uno de los primeros sucesos cuando esa palabra fue, ¿sí?, predicada, y a una persona que tenía una distinción
indeseable, era una mujer de vida alegre, era una mujer que había tenido 5 maridos y el actual tampoco era su marido. ¿Sí? Pero entonces aquí la palabra del Señor llegó a transformar y ella se convierte entonces en una misionera, en una evangelista. Llevó la palabra hasta las otras personas. No se quedó con esa palabra, no se quedó con la palabra que a diario estaba recibiendo. ¿Sí? Nosotros recibimos palabra a diario. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo con esa palabra? ¿Sí? Entonces, Dios ya había llegado con esa palabra hasta Samaria y allí eso comenzó a multiplicarse. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque Dios había preparado a esa mujer. Dios le llevó la palabra directamente y luego sí siguieron su marcha hacia Galilea. También pasó con una mujer judía. Esta era una mujer samaritana, una mujer judía, ¿sí? Con igual reputación, así también despreciable. ¿Sí? Y fue el Espíritu Santo quien preparó, ¿cierto?, la constancia de ella, la convicción para dejarlo todo por Jesucristo, ¿sí? Para dejarlo todo, ¿sí? ¿De qué me sirve lo que tengo? Un perfume de alto valor, ¿sí? Es lo único que tengo, es lo único que le doy, pero eso es todo lo que le doy. Eso lo encontramos en Marcos 14:9, eso es una historia. Y al Señor le rinde unas palabras que dejaron boquiabierto a todos, ¿sí? A ver, lo encontramos aquí, 14:9. ¿Sí? Ella había hecho lo que podía porque se había anticipado a ungir el cuerpo de Jesús, ¿cierto? ¿Sí? De hecho, el de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho. Mire, le dirigió unas palabras que en su vida nadie le había dicho, palabras que ninguno de los sacerdotes hubiera sido capaz de decirle a una persona cualquiera que hubiera sido. Ese es Jesús. ¿Qué era lo que había aquí? Aquí había una actitud del predicador. ¿Sí? Aquí hubo una actitud de quien estaba llevando la palabra. Jesús fue severo, ustedes conocen la historia, cuando él saca a todos esos mercaderes de la congregación, ¿sí? Porque habían convertido, eso ya era en un sitio de comercialización. Jesús fue severo, fue drástico cuando tuvo que hacerlo, ¿cierto? Pero sin caer en violencia, sin caer en actitudes hostiles, ¿cierto? Fue tierno, afable, empático, o sea, se ponía en los zapatos de las personas, ¿sí? Cuando debió proceder así, ¿sí? Tanto el caso de la mujer samaritana, como de la mujer cananea, como de la mujer judía, todos tuvieron un factor en común, ¿cierto? La actitud del predicador, ¿sí? Una actitud positiva, cordial, afable, con amor, sin rodeos, objetivo, preciso. Esa es la actitud que debemos poner nosotros cuando tratamos de nosotros abordar a una persona para llevarle el mensaje de la palabra, ¿sí? Una actitud positiva, cordial, afable. El Consolador les dijo, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En Juan 14:26, ¿cierto? O sea, el hombre designado para esta tarea de predicar, de evangelizar, de llevar la palabra a todos los rincones del mundo, y que somos todos, usted y yo, todos estamos designados para ello, necesitamos, ¿cierto?, la ayuda del Espíritu Santo para que nos enseñe las cosas, ¿sí? Y nos recuerde toda la palabra que el Señor nos ha dicho a nosotros, para nosotros revertírsela a las demás personas, ¿sí? Esa es la actitud, ¿cierto?, del predicador en buscar ayuda del Espíritu Santo. La misión de la iglesia consiste en convencer al mundo de su pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Sin la acción del Espíritu Santo no sería esto posible, ¿cierto? Necesitamos obligatoriamente que el Espíritu Santo nos ayude en esta parte, ¿sí? El Espíritu Santo es algo que no tuvieron el pueblo, la nación israelita, cuando se trataba de predicar la palabra a las demás naciones. Ellos no tuvieron el Espíritu Santo, nosotros sí lo tenemos, ¿sí? Luego, entonces, esto nos sugiere es que cada mañana no podemos empezar el día sin antes decirle al Señor
Señor, guíanos y muéstranos la persona que tú hayas señalado para recibir la palabra que le voy a llevar. ¿Sí? Y en segundo lugar, también para que prepare a esa persona para recibir, o sea, que sea receptivo de esa palabra. O sea, que prepara el Espíritu Santo a la persona que va a recibir el mensaje y me prepara a mí para ayudar. ¿Sí? Fíjese que lo que pasó con Saulo de Tarso. ¿Sí? El Señor trató con él allí, lo bajó del caballo, ¿cierto? Él quedó ciego. Mientras tanto, también estaban hablándole al siervo de Dios, ¿cierto? Que estaba en Damasco. Vaya, que allá hay un señor que se llama Saulo, ¿cierto? Fíjese, preparó las dos partes del Señor haciendo su gestión en ambas partes, en quien va a recibir el mensaje y en quien lo va a dar. De eso es que se trata, ¿sí? Que nosotros tengamos una actitud para que estemos en esto, ¿cierto? Allá afuera hay personas que están esperándote, ¿cierto? Para que les den la oportunidad de conocer la gracia de Dios. Te están esperando para recibir ese mensaje, esa palabra, ¿cierto? Pero entonces dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, ¿cierto? Hacia qué camino tomar para llegar a esas personas que Dios ha escogido para ti. Él te prepara, pero también prepara a esa persona también. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.